Buen día, jóvenes. Vamos a continuar revisando nuestros temas, ¿no? Continuamos con nuestras clases en relación a ir entendiendo, ir comprendiendo, ¿no?, cada uno de los elementos que conforman una oración en inglés. Como lo habíamos visto, ¿no?, desde las primeras clases, sabemos que son varios los elementos que conforman una oración. El que destaca de alguna manera, lo habíamos conversado, era el verbo, ¿no? Y lo habíamos visto justamente en sus conjugaciones, en los tiempos verbales, ¿no?, en los tiempos gramaticales, y justamente en cómo lo entendemos y cómo lo conjugamos, cómo lo utilizamos, ¿no?, qué mensaje nos trae cada tiempo gramatical. Más allá de cualquier traducción también, ¿no?, y cómo vamos comprendiendo las estructuras gramaticales. Habíamos hablado también un poco de los pronombres, ¿no?, las formas, los tipos de pronombres que existen en inglés. ¿Okay? Pues bien, hoy día vamos a hablar del sustantivo. ¿Okay? O sea, otro elemento más que conforma una oración en inglés y también en español, ¿no es cierto? ¿Okay? Así como en español, en inglés también tenemos al sustantivo, al noun. ¿Okay? Muy bien. El sustantivo en inglés tiene pues una clasificación, como también lo tienen en el idioma español. Pero la clasificación de los sustantivos, los nouns, en el idioma inglés es completamente diferente al español, eso que quede claro. Es distinto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Okay? Los sustantivos, los nouns, ¿no?, en inglés, se clasifican en dos grandes grupos. Eso quiero que lo tengan bien claro. Es mucho más sencillo, definitivamente, ¿no? Y no sé si la traducción al español ayude, me parece que no mucho. Pues hay que tratar de entenderlo en inglés y entender el concepto del nombre en inglés. ¿Ya? En inglés, los sustantivos se dividen en dos grupos. Sustantivos comunes, common nouns, sustantivos comunes, y los proper nouns, los sustantivos propios. ¿Ya? Los proper nouns, los sustantivos propios, son aquellos nombres propios, ¿okay?, que se escriben con mayúscula, ¿de acuerdo? Todos los demás, el idioma inglés los considera sustantivos comunes, common nouns. ¿Okay? Son los dos grandes grupos sustantivos que tiene el idioma inglés. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien. Los common nouns, los sustantivos comunes, al mismo tiempo se van a subdividir también en dos grandes grupos, ¿okay?, que es nuestra clase, que es el tema para la clase del día de hoy. ¿Okay? Los sustantivos comunes se dividen en countable y uncountable nouns. ¿Okay? Countable nouns, uncountable nouns. A ver, decirlos en español, no sé si se pueden traducir. Sí, creo que sí. Pero en español no existe. O sea, decir sustantivos contables y sustantivos no contables, no sé si ayude mucho. De repente para poder entender la definición, pero en realidad es una definición distinta y eso hay que aprender, ¿ya? Sustantivos contables y sustantivos no contables. Countable y uncountable nouns. ¿Okay? Son la clasificación de los sustantivos comunes en inglés. Y eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy y lo que vamos a hablar el día de hoy. En una primera parte, ¿ya?, estos sustantivos contables y no contables, lo digo en español, se conectan a otro tema, el cual revisaremos y será pues nuestro tema en la próxima clase, ¿no? La próxima clase vamos a hablar de estas formas de cuantificarlos, ¿de acuerdo? Pero entendamos primero qué es un sustantivo contable, qué es un sustantivo no contable y qué es lo que origina toda esta estructura gramatical en cuanto al uso, ¿ya? A ver, primero, if a noun is countable, si un sustantivo es contable, vamos a decirlo así, ¿qué significa la palabra contable en English? Countable in English. Bueno, que se puede contar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, lo puedo contar. Si yo lo puedo contar, tiene número, o sea, tiene singular y plural. Se entiende eso, ¿no? ¿Okay? Y hemos hablado de la formación de los plurales, se acordarán, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se conecta el tema. ¿Okay? Entonces, eso es un sustantivo contable. We can use a, an in front of it. Se puede usar al artículo indefinido a o an delante de ellos, del sustantivo contable. ¿Okay? A o an.
Este aquí sería ya como una forma de cuantificador, el cuantificador básico. Pero recuerda que a o an, más allá de una traducción, hace referencia a la unidad. ¿Okay? A o an, la unidad. ¿Okay? Siempre a, o sea, no tiene forma plural, es la unidad nada más. Ya no es como en español, cuidado. Por ejemplo, I bought a book. Yo compré un libro. Porque los libros, ese sustantivo, los puedo contar. Yo no digo I bought book. Yo compré libro, no. I bought a book, yo compré un libro. Lo estoy cuantificando, ¿ok? Aquí está. Pues lo que es book, libro, es un contable. It has a plural, ¿ok? Tiene forma plural. And can be used in questions with. Y se puede usar en preguntas con. O sea, para preguntar con los contables usamos la pregunta how many, que en español significa cuánto. ¿Okay? Para preguntar por cantidad. How many para los contables. How many books, cuántos libros. Es decir, los contables tienen forma plural, le agrego una S. Bueno, con todas las reglas que hemos visto anteriormente. ¿Ok? How many books, cuántos libros. Y ahí está. ¿Está claro? Ok. We can use a number in front of it. Se puede usar un número delante de los sustantivos contables. ¿Ok? A book, two books, un libro, dos libros, ¿okay? Etcétera, ¿no? Porque se pueden contar, son countable, ¿ok? Muy bien. If a noun is uncountable, si un sustantivo es, voy a decir en español, no contable, ¿ok? ¿Qué significa en inglés la palabra uncountable? What is uncountable in English? Ok, ustedes me dirán que no se puede contar. Ok, no se pueden contar. O sea, no puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. No se pueden contar. ¿Okay? Pero en realidad, la palabra uncountable significa que tiene una sola forma. Vamos a decir que la forma singular. No tienen forma plural. Nunca, de ninguna manera. Salvo casos particulares, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y eso es lo que hay que aprender. ¿Okay? Muy bien, ¿qué cosa es uncountable en English? Más allá de la traducción. We do not normally use a or an in front of it. Normalmente no usamos a o an, que es el que hace referencia a la unidad, porque no se pueden contar, ¿ok? Delante de ellos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo que decir, I bought some bread. Yo compré algo de pan. Bread, el alimento, ¿no? El pan, es un uncountable in English. No se puede contar, no lo cuentes. No es como en español. No decimos un pan, dos panes, tres panes, ¿no? En inglés no. La palabra bread, de hecho la masa en inglés no se puede contar. Es un uncountable in English. ¿Está claro? No se cuenta. Bread, el pan. ¿Okay? Uncountable in English. ¿Okay? I bought some bread. Yo compré algo de pan. ¿Okay? El pan es un uncountable bread. O sea, no puedes decir un pan, dos panes, tres panes en inglés. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de ello. ¿Ya? Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Ok, yo no lo puedo contar, lo entiendo, pero ¿cómo lo convierto a contables? Vamos a hablar justamente de ello. Siguiente punto. It does not normally have a plural. Normalmente no tiene plural, no tiene un plural. No puedo decir breads con ese no. ¿Okay? No es como en español panes, ¿te das cuenta? No se puede, no tiene forma plural, tiene una sola forma, singular, no puede tener forma plural. And can be used in questions with, y puede ser usado en preguntas con la pregunta how much. ¿Qué significa how much? También significa cuánto. ¿Okay? La diferencia con este how many es que how many es con los contables y how much con los no contables. ¿Cuánto? So, how much bread? ¿Cuánto pan? ¿Ok? O como en español, no sé cuántos panes, podemos decir de esa manera. ¿Okay? How much? Yo puedo decir how much breads. Cuidado, porque tiene forma plural. ¿Okay? And we cannot normally use a number in front of it. Y normalmente no se puede usar un número delante de los sustantivos no contables. No puede decir one bread, two breads, three breads. No, no se puede. ¿Okay? Entonces, esa es la definición en inglés de countable y uncountable. ¿Ok? Muy bien, ahora viene lo interesante, pero aquí en el español no tiene nada que ver. We need to know whether nouns are countable or uncountable. Necesitamos saber si los sustantivos son contables o no contables en inglés. To be able to use a, an, okay, para estar dispuestos para saber en qué momento y cómo usar a estos
Cuantificadores, estas formas, ¿no? A, an, un, uno, vas a referencia a la unidad, some, algo, algunos, any, también algo, algunos, much y many, muchos, ¿ok? A few, a little, poco, un poco, ¿ok? Etcétera, ¿no? Correctly, correctamente, ¿ok? Muy bien. Some y any trabajan con los contables y no contables. En cambio, much y many diferencia mucho. Much con los no contables y many con los contables. Igual que a few y a little, poco, un poco. A few con los contables y a little con los no contables, ¿no? Y ahí justamente vamos a ir revisando estas características, ¿ya? So, compara. Si yo digo, por ejemplo, it was a marvelous experience. Fue una experiencia maravillosa. ¿Okay? Aquí el sustantivo es experience, ¿okay? La experiencia. ¿Okay? La experiencia, ¿se puede contar la experiencia? Una experiencia, dos experiencias, tres experiencias. ¿Okay? En un primer momento, en inglés básico, decimos que experience es un uncountable noun. Pero aquí ya entra a detallar algunos detalles más específicos, ¿ya? Porque experience puede ser contable y puede ser no contable. Va a depender del contexto que se quiere decir, de acuerdo al significado. En esta primera oración, it was a marvelous experience. What does experience means? ¿Qué significa la palabra experience? Es un countable. Pues tiene el A adelante, ¿ves? Countable, ¿por qué? Something that happens. Algo que sucedió. Experiencia como algo que pasó. ¿Okay? Pero si yo digo, we need someone with experience. Necesitamos a alguien con experiencia. Aquí experience is uncountable, es un no contable. ¿Okay? Fíjate que no tiene ningún tipo de cuantificador ni nada por el estilo. Porque aquí experience significa skill and knowledge, habilidad y conocimiento. ¿Okay? Entonces va a depender del significado que le demos también a cada sustantivo dentro del uso del contexto para manejarlo como contable o como no contable. ¿Está claro? ¿Okay? Y eso es lo que vamos a revisar justamente con algunos sustantivos muy específicos, muy particulares, ¿no? Algunos muy especiales y únicos que hay que ir conociendo y entendiendo. Por eso decimos, ¿no? Necesitamos saber cuándo un sustantivo, si un sustantivo es contable o no contable en inglés. No tiene nada que ver el español. Es más, la traducción muchas veces nos puede confundir, así que tengamos mucho cuidado, ¿ya? A ver, desglosemos, ¿no? Y desmenucemos un poquito esta información en base a sustantivos contables y no contables en el siguiente esquema. Nouns which can be either countable or uncountable. Algunos sustantivos pueden ser de igual manera contables y no contables, como experience, ¿no? Que hemos visto, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, an egg, un huevo. Y la palabra, el sustantivo egg, huevo. O sea, puede ser contable y no contable. ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver. Some nouns are countable when they refer to single items. Algunos sustantivos son contables cuando se refieren a un objeto, una cosa en particular. ¿Okay? Cosa u objeto. ¿Ya? But they are uncountable when they refer to substances. Pero ellos son no contables cuando se refieren a sustancias. ¿Ok? Es decir, que no están contenidas dentro de un envase de alguna manera. ¿Ya? A ver. Countable. ¿Qué es un contable? A single item. Un objeto, una cosa. ¿Ok? Por ejemplo, he ate a whole chicken. Él se comió todo un pollo. ¿Ok? Chicken, todo un pollo. Aquí me estoy refiriendo a la como objeto, una cosa. ¿Ok? Pero, ¿qué es un uncountable? Substance, material, sustancia o material. Would you like some chicken? ¿Okay? ¿Te gustaría algo de pollo? Aquí chicken no es un contable, es un no contable porque es referencia a la carne, a la materia prima, al alimento. ¿Okay? Pues digo some chicken, yo digo a chicken. ¿Okay? Fíjense la diferencia. ¿Okay? Contable, a single item. I had a boiled egg for breakfast. Yo comí un huevo sancochado, un huevo hervido para el desayuno, en el desayuno. ¿Okay? Diferente si yo digo, there's egg on your tie. Hay huevo en tu corbata, sobre tu corbata. ¿Okay? Me estoy refiriendo aquí huevo como no contable, porque es la sustancia. ¿Okay? La sustancia, el huevo, no un huevo, no, sino sustancia sobre tu corbata, una mancha seguramente. ¿Okay? Y lo convierto en no contable.
Entonces, noten la diferencia. ¿Okay? Porque algunos sustantivos pueden ser contables y no contables, ¿no? Va a depender a lo que están haciendo referencia y el contexto tiene que entender de la mejor forma, ¿ya? Entonces recuerda, lo contable es aquello que se refiere a un objeto, a algo en particular. En cambio, lo no contable es aquello que se refiere a sustancias o materiales, ¿ok? Muy bien, sigamos en el tema. Some nouns are uncountable when they refer to a material. Como ya hemos dicho, algunos sustantivos son no contables cuando se referencia a un material, ¿ok? But they are countable when they refer to an object made from that material. Pero ellos son contables, ¿okay? Algunos se convierten en contables, cuando se refieren a un objeto, una cosa, ¿okay? Hecho de ese material. ¿Okay? El sustantivo no contable hace referencia al material propiamente dicho, pero lo convierto en contable cuando me refiero a un objeto hecho de ese material, ¿ya? Countable, contable, se hace referencia a una cosa. ¿Okay? I broke a glass this morning. Yo rompí un vaso, una copa, esta mañana. Porque aquí glass significa copa, vaso, un vaso, contable, una cosa. Pero uncountable es el material, de qué está hecho un vaso, si se rompe obviamente. Glass is made of sand and lime. ¿Okay? El vidrio, porque glass aquí es vidrio, el material, está hecho de arena y hierro, elementos químicos, ¿no? ¿Okay? El material, ¿no? Arena y un tipo de hierro, si no me equivoco, ¿okay? Un tipo de lima y hierro, ¿okay? Bueno, lo que se conforma el vidrio, ¿okay? I picked up a stone, ¿no? Aquí es contable, una cosa. Yo recogí una piedra, una cosa. Pero lo convierto en no contable cuando hablo del material. We used stone to build our walls. Nosotros usamos piedras, yo no digo stones, ¿okay? Usamos piedra porque es el material para construir nuestros muros, ¿ok? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense, lo contable es a qué se refiere a una cosa, ¿no? A una cosa, a un objeto de lo que está hecho, de qué material está hecho. En cambio, lo no contable es el material, ¿ok? Con todas las reglas que hemos visto anteriormente. Normally, uncountable nouns used as contables. Normalmente, los sustantivos no contables son usados como contables, o sea, pueden llevar esas dos formas, ¿no? Por ejemplo, a coffee, un café, o some coffee, o simplemente coffee, café, algo de café. A ver, los líquidos son, por si acaso, no contables en inglés. Todos los líquidos son no contables, no se pueden contar. ¿Okay? Todos los líquidos, ¿ya? Todos los que tengan ese estado. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos líquidos, algunas bebidas, que sí pueden tomar la forma contable. ¿De qué manera? Words for drinks, like coffee, ¿okay? Palabras para las bebidas, los líquidos, ¿okay? Como por ejemplo el café, are normally uncountable. Normalmente son uncountable, son no contables. Eso es lo que se aprende en un nivel básico, digamos así, ¿ya? This means, esto significa que we use no article, no usamos ningún artículo, ¿okay? Porque es un no contable, los líquidos, ¿ya? Por ejemplo, coffee is important to the economy of Brazil. El café, en español decimos el café, en inglés no coffee, el café es importante en la economía del Brasil, ¿okay? Como el líquido, como la materia prima, ¿de acuerdo? Forma genérica. O we use some or any. No usamos el artículo ni a o an, nada de eso. Usamos some y any normalmente, ¿okay? Para los no contables. Is there any coffee? ¿Hay algo de café? ¿Hay café? ¿Hay algo de café? I like some coffee, please. Me gustaría algo de café. Me gustaría café, por favor, ¿okay? En forma genérica. Pero, however, sin embargo, when we are ordering coffee, o sea, cuando estamos ordenando, cuando se ordena café, entre algunas otras bebidas, por ejemplo, puede ser un té, ¿no? ¿Okay? We normally treat it as countable. Normalmente lo tratamos como contable. Por ejemplo, I like a coffee, please. Me gustaría un café, por favor.
2 coffees, please. 2 cafés, por favor. 1 coffee and a glass of milk, please. Un café y un vaso de leche, por favor. ¿Okay? Me estoy refiriendo obviamente a una taza de café, ¿no es cierto? En el contenedor. Pero no lo menciono. ¿Okay? A coffee, 2 coffees, 1 coffee. ¿Okay? Cuando lo voy a usar, ¿no? Normalmente los líquidos son no contables, pero en algunos casos, como el café, por ejemplo, puede ser también el caso del té, lo usamos como contables cuando ordenamos la bebida y normalmente lo tratamos de esa manera. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? De eso se trata entonces ir entendiendo dentro de un contexto, ¿okay? Porque va a variar mucho. ¿Ya? ¿Y qué es lo que queremos decir y cómo lo usamos? Si usamos formas de contables, ¿no? O sea, singulares y plurales, y usamos los no contables, solamente de una forma singular. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos algunos otros, líquidos también, que tienen casos bastante particulares dentro del uso. ¿Ok? Sigamos en el siguiente esquema. Otros casos muy particulares en cuanto a ciertos líquidos o sustancias. Words like oil and plastic for substances and materials are normally uncountable, ¿no? Palabras como, por ejemplo, oil, ¿no? Que vendría a ser, en general, el aceite, puede ser también el petróleo, ¿no? El combustible. Y plástico, ¿okay? Oil, para una sustancia, ¿no? Oil, sustancia también considerado líquido, por si acaso, ¿ah? En general es aceite, oil también aquí se considera, en el ejemplo se considera como petróleo. Y plástico como material, o materia prima, obviamente, ¿no? Son normalmente uncountables en inglés, son no contables, tiene forma plural, ¿ya? Por ejemplo, oil is produced in North Sea. El petróleo se produce en el Mar del Norte, por ejemplo. ¿Okay? We often use a or an with nouns like this when we describing them with an adjective. A menudo, fíjate, aquí es un uncountable, no usamos ni un artículo ni nada por el estilo. Pero a menudo usamos a o an, se puede usar a o an con los sustantivos, ¿no? Como estos, cuando los describimos con un adjetivo. ¿Okay? Y el adjetivo lo va a cambiar, ¿no? O la descripción. The North Sea produces a light oil, which is highly priced in the oil industry. ¿Okay? El Mar del Norte produce un petróleo ligero, un combustible ligero, el cual está elevado el precio, un precio elevado, ¿no? En la industria del petróleo. ¿Okay? Cuesta más, ¿no es cierto? ¿Okay? Un petróleo más ligero. Bueno, sus características químicas tendrá, ¿no es cierto? ¿Okay? Muy bien, entonces, si yo voy a utilizarlo, voy a describirlo con adjetivos, obviamente. Ahí puedo usar a o an. ¿Okay? Esa es la diferencia. En cambio, si no, lo utilizo directamente como tal, como un no contable. Singular equivalents of uncountable nouns. ¿Okay? Aquí hay unos equivalentes del singular, con los sustantivos no contables. ¿Okay? Habíamos dicho que el pan, bread, en inglés, es un uncountable, por ser masa. No se puede contar, es así como los líquidos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Muchos alimentos, por cierto. ¿Okay? Pero hay unos equivalentes que hacen referencia a la unidad, ¿okay? En lo singular. A loaf. A loaf es una palabra exclusiva para el pan en inglés. Y en español parece que también algo. A loaf, si ustedes buscan una palabra antigua, se refiere a la unidad de pan. En el español antiguo es una hogaza de pan, ¿no? Hogaza, con H, G, Z, hogaza. Hogaza de pan es una unidad, como un bolillo de pan, no una unidad. ¿Eh? En español sería un pan, pues, ¿no? Ok, a loaf. A word like bread is uncountable, lo dijimos del inicio. La palabra bread, pan, es un uncountable in English. If we want one item, we use a different word. Si queremos una cosa, o sea, si queremos cuantificar de alguna manera, vamos a usar una palabra diferente. Por ejemplo, I'd like some bread, please. Esto como contable. Me gustaría, quisiera algo de pan, por favor. Yo no puedo decir I like a bread, no. ¿Okay? I like some bread, algo de pan, que es un uncountable. ¿No? Pero yo voy a cambiar, si quiero referirme a la unidad, I like a loaf, please. Or I like a loaf of bread, ¿no? Me gustaría una unidad, una hogaza, un bolillo de pan, por favor.
y estoy cuantificando el pan con esta palabra de manera muy exclusiva. ¿Ok? A loaf of bread. ¿De acuerdo? Pues esta palabra no es tan frecuente porque solamente se utiliza con el pan, nada más. Bien raro que lo utilicen otros términos. ¿Ok? Sometimes we have to say exactly what we want. A veces tenemos que decir exactamente lo que queremos, lo que necesitamos. No es como el español que hay mucha diversidad de palabras. El inglés aquí tiene que ser muy exacto, ¿no? Por ejemplo, we cannot say, no podemos decir en inglés a clothing, una ropa. No. Porque clothing es un uncountable en inglés, ¿ok? En ese caso, si yo quiero referirme, tengo que ser específico para decir lo que necesito con exactitud, ¿no? So we ask for, así que pedimos por a coat, un saco, un abrigo, una chompa, una casaca, a shirt, ¿okay? Una camisa, por ejemplo. ¿Okay? Entonces hay que ser muy específico. Ya no puedo decir una ropa en inglés, a clothing no. In the same way, ¿no? En la misma forma, we cannot say, no podemos decir a luggage. Luggage es equipaje en inglés. A luggage, un equipaje, no. ¿Okay? Luggage es un uncountable, no se puede decir a luggage, esto es incorrecto. ¿Okay? Tampoco puedo decir an accommodation, ¿no? Accommodation sería así como hospedaje. ¿Okay? Un hospedaje tampoco, una acomodación, hospedaje no. We have to say what we want. Tenemos que decir lo que queremos, ¿no? For example, a suitcase, ¿no? Uno de los componentes de un luggage, de todo el equipaje, sería un suitcase, por ejemplo. ¿Okay? Un maletín, una maleta. ¿Okay? Suitcase, eso sí lo puedes contar, ¿no? A room, una habitación. ¿Okay? Accommodation, como decimos, hospedaje, la acomodación, ¿no? ¿Okay? El espacio, ¿no? A room sería una habitación. Ahí lo cuantifico. ¿Okay? Ahí tengo que ser específico para decir lo que quiero, lo que yo deseo, ¿no? Lo que me parece. No puedo usar los términos alegremente como en español. Mucho cuidado. ¿Okay? Muy bien. Ahora, otro grupo de sustantivos siempre van a tener la forma de uncountable, ¿no? Aquí sí hemos visto que no tienen las dos formas. En otros casos hay que tener cuidado mucho con la traducción al español y cómo inclusive nosotros hablamos, ¿no? Cómo nos expresamos, ¿ya? Pues aquí la traducción nos sirve de mucho. Justamente veamos eso en el siguiente esquema.